de vuelta al metro. Quise decir subte, se me olvida que es subte. En este minuto me dirijo a la Plaza del Congreso, que es una plaza ubicada en la ciudad de Buenos Aires, delimitada entre las avenidas Entre Ríos, Rivadavia, Hipólito Yrigoyen y la calle Virrey Ceballos. Es parte de un conjunto de 3 plazas ubicadas en la misma zona, junto a la Plaza Lorea y la Plaza Mariano Moreno. La construcción de estas plazas fue una creación urbanística en torno a los festejos del centenario de la Revolución de Mayo y respondía al pensamiento higienista de fines del siglo XIX, que acertadamente buscaba lugares ventilados y asoleados en las grandes ciudades. Diseñado por el arquitecto paisajista Carlos Thais, francés, utilizó un petitorio firmado por los vecinos para hacer el diseño. Al igual que la Plaza de Mayo, la Plaza del Congreso suele ser el lugar que eligen numerosos colectivos para efectuar manifestaciones y diferentes reivindicaciones. ¡Qué maravilla este edificio del Congreso! Y con esa escultura que está en la plaza se ve mucho mejor. Y los árboles de aquí son muy grandes. Haciendo un pequeño break en esta sombra rica de la plaza, apreciando la arquitectura del centro del casco histórico. Por todos lados que uno mira ve arquitectura espectacular, antigua pero de muy buen nivel. Estoy haciendo un trámite porque yo tengo la posibilidad como arquitecto de hacer teletrabajo, así que ahora estoy ingresando los datos de uno de mis clientes en este lindo lugar para obtener una resolución sanitaria, así que a pesar de estar viajando, igual sigo trabajando. Pero a mí me gusta, así que en realidad no, para mí esto no es un desagrado, así que yo feliz. Me acaban de contar que todo este edificio está construido en su fachada con mármol de Carrara porque el arquitecto es italiano. Obvio que iba a usar este hermoso material y por eso que se ve tan lindo. Y al lado ahí está la confitería El Molino, donde Madonna grabó su película de Evita. El 90% del material del Congreso proviene de Italia. Y lo triste es que el arquitecto no lo logró terminar. El edificio es de... creo que se terminó en 1920, cerca de esa fecha. No me la voy a jugar con la fecha, pero es algo así. Y vamos a seguir. Lo otro que me gustó mucho del edificio del Congreso es que representan a Argentina como con la imagen, con la escultura de una mujer romana. El monumento que está ahí frente al Congreso es el kilómetro 0 de Argentina. Una piedra que tiene el mapa por un costado y por otro lado el presidente de aquellos entonces. 1920 creo que fue construido. Es como la fecha de Argentina entre 1890 y 1840. La Segunda Guerra Mundial aquí tiene mucha influencia en la construcción. ¿Qué les parece? El Pensador de Rodin. Bueno, frente al Congreso está la calle donde está el hermoso edificio que vamos a ir a visitar pronto. Esta era una calle angosta y se inspiró en calles de París. Vamos a ver un poco la arquitectura del lugar. El Palacio Barolo se hizo pensando en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Tiene una inspiración india y francesa, bueno, y también un poco italiana, pero se construyó porque cuando estaba el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, un poco antes, vino Barolo a Argentina a refugiarse y construyó departamentos para que las personas de Europa se vinieran a vivir acá. Bueno, hoy son edificios de oficina y
En su momento fue el edificio más alto del hormigón armado de Latinoamérica, así que esto es una maravilla. No sé si las imágenes puedan apreciar lo hermoso que es y lo alto que es para haber sido construido en la época. Así que esto es una belleza dentro de este paseo peatonal antiguo. Avanzando por Avenida de Mayo, me encuentro con la Avenida 9 de Julio, con una notable anchura de 140 metros. Es una de las principales arterias de Buenos Aires. El nombre de la avenida conmemora el día en que se declaró la independencia en Argentina, el 9 de julio de 1816. Y así de repente llegué a la Plaza de Mayo, la más antigua de Buenos Aires y el escenario de todos los acontecimientos políticos más importantes de la historia argentina, a excepción de la Declaración de la Independencia. Bordeando la Plaza de Mayo se ubican varios edificios históricos gubernamentales, el Cabildo, la Catedral Metropolitana y la Casa de Gobierno, también conocida como la Casa Rosada. Y en la intersección de calle San Martín y Avenida Rivadavia, la Catedral Metropolitana es la sede de la Iglesia Católica de Argentina. Este edificio neoclásico me pareció interesante conocerlo, ya que tiene un perfil poco usado en las catedrales, dándole parecido más cercano a un templo griego, al clásico edificio católico. En 1822, los franceses Próspero Catelín y Pedro Benoit diseñaron la fachada, cuyas 12 columnas simbolizan a los 12 apóstoles de Jesús. El interior tiene naves, capillas laterales y un crucero que se halla bajo una impresionante cúpula que alcanza los 41 metros de altura. Finalmente, en 1877, el arquitecto Enrique Alberch reformó una nave lateral para dar lugar al mausoleo del general José de San Martín, cuyos restos fueron repatriados en el año 1880 y descansan en su mausoleo custodiado por 2 granaderos. El monumento que contiene los restos del Libertador de América es de mármol rosado, la base de mármol rojo de Francia y la lápida de mármol rojo imperial. Su sarcófago es de color negro belga con un capote y un sable de bronce. Una de las cosas que sorprende a quien visita la catedral es la diversidad de estilos que es posible observar en su interior. Esta construcción es del siglo XVIII y recién pudo ser concluida a principios del siglo XX. Pasó por varios estilos, desde el barroco hasta el romántico, y además impresiona por su volumen y grandiosidad. Su nave central está próxima a los 100 metros de largo y su piso de mosaicos diminutos y especial belleza tiene una superficie que se aproxima a los 3.000 metros cuadrados.